Muy buenas tardes, estimados socios de nuestra cooperativa de ahorro y crédito San Miguel y público en general. Les damos la más cordial bienvenida al taller Gobernanza Cooperativa y Transparencia, un tema fundamental para fortalecer nuestra gestión institucional y consolidar la confianza dentro de nuestra cooperativa. Saludamos de manera especial a nuestra ponente. Sheila Becerra, agradeciéndole por acompañarnos y compartir su experiencia y conocimientos en este importante espacio de formación. Los invitamos a participar activamente, a realizar sus consultas y aprovechar al máximo esta jornada. Sin más preámbulo, damos pase a nuestra ponente. Adelante, Sheila. Muchas gracias. Bien, ¿cómo están? Buenas tardes con todos. ¿Me escuchan todos? Sí, sí se te escucha eso, ¿no? Ya, perfecto. Bueno, agradecerte, Nisma, por la presentación. Ya vamos por la tercera sesión de estos, cursos que estamos llevando de forma virtual. La idea es que todos los momentos que nos reunamos podamos seguir reforzando los conocimientos que ustedes como parte integrantes de esta cooperativa San Miguel puedan pues mejorar, ¿no? En conocimiento para que en algún momento que puedan tomar o participar de ciertas decisiones, pues lo puedan hacer de una manera correcta. El día de hoy tenemos como tema gobernanza cooperativa y transparencia, ¿ya? Dentro de esto vamos a seguir haciendo reforzamiento a los temas, porque esto es toda una cadena, ¿no? Desde el primer tema que tocamos el día en la primera sesión, ¿no? Donde tocábamos principios y valores. Entonces, todo esto es una cadena para poder llegar a desarrollar de una manera correcta la gestión dentro de una organización. Entonces, vamos a continuar. Eh, Acá en esta presentación podemos ver todos los puntos que vamos a ir tomando y yo lo voy a ir desarrollando poco a poco. Desde ya les menciono a todos los presentes el día de hoy, que siempre lo hemos mencionado en las clases anteriores, es que si en algún momento quieren participar, pues levantan la mano y yo hago el pare y interactuamos. En todo caso, al momento de finalizar, podemos compartir algunas dudas o preguntas que tengan. ¿Ya? Bien. Eh, ¿Qué es lo que nosotros entendemos como movimiento cooperativo? ¿Cuándo empezó esto? ¿En qué momento? ¿Dónde empezó? Lo que vamos a conocer el día de hoy es todo el tema de cómo empezó el tema cooperativo y en qué momento se empezaron a crear todas estos candados, estas reglas, estas directivas para que esto funcione bien, ¿no? Entonces, el movimiento cooperativo comienza, ¿no? En el año 1844, lo he resaltado en rojito para que se note más, ¿no? ¿En qué país tenemos acá? Que es en Inglaterra, ¿ya? Desde entonces el movimiento cooperativo ha ido creciendo, ¿no? A nivel mundial, y pues ahora ya lo tenemos en Perú, y no solamente en un tipo de movimiento económico, como es la agricultura, que es lo que normalmente se escucha, ¿no? Sino en diferentes sectores de la economía, y eso lo hemos visto en las clases pasadas. ¿Qué sectores mencionábamos? Mencionábamos que podría ser cooperativas de ahorro y crédito como estas, podrían ser cooperativas agrarias, podrían ser cooperativas de servicio, podrían ser cooperativas de turismo, ¿no? Entonces, hay una serie de actividades que forman parte de la integración de una cooperativa. Entonces, ¿qué es un movimiento cooperativo? Un movimiento cooperativo, que es una cooperativa, si lo queremos llamar así, ¿no? Es cuando nos unimos muchas personas en una actividad en común todas, ¿no? Si van a vender algo, van a prestar un servicio, porque todos ellos conocen el servicio, entonces, oye, sabemos hacer esta actividad, pues entonces vamos a unirnos para poder de repente prestar el servicio
a una empresa, ¿verdad? ¿Qué más? Entonces, al momento de que éstas se unen, pues estos usuarios lo hacen con la intención de tener un mayor beneficio, ¿no? De satisfacer esas necesidades. De repente solos no pueden llegar a, a trabajar o a vender un servicio de una en volumen, ¿no? O un producto, como es el tema de las agrarias, a exportar, solos no se puede, entonces nos unimos. Esa es la razón por la que se crea el movimiento cooperativo. Eh, todos hemos visto este logo, ¿no? Que siempre que lo vemos nos identificamos y es el logo de las cooperativas. Siempre en los logos de las cooperativas encontramos este gráfico, este dibujo que es los famosos pinos, ¿no? Pero esto tiene un significado. La parte amarilla que está en el centro, pues nos representa el sol, que es la fuente de vida para todos los seres humanos, las plantas y los animales. Es como que el horizonte, la esperanza, ¿no? ¿Qué más? Tenemos el círculo, ¿no? El círculo que engloba esta parte amarilla y que representa el mundo, ¿no? Que todo lo abarca y que todo lo contiene, o sea, estamos dentro de. ¿Qué más? Tenemos los pinos y los pinos representan o significan la necesidad de la unión de dos a más personas. Ya si hay dos, ya nos estamos juntando, ¿no? Entonces eso significa que cuando nos juntamos, pues vamos a poder resolver los problemas un poco más rápido o vamos a poder vender un poco más rápido o vamos a poder adquirir algo de una manera más rápida. ¿Por qué? Porque nos estamos juntando. ¿Qué más tenemos? Los antecedentes del movimiento cooperativo, ¿no? La doctrina cooperativa. En la clase pasada ya habíamos comentado un poco. Sheila, tu audio está apagado. Sheila, tu audio está apagado. Sheila, tu audio está apagado. ¿No escuchas? Sheila, tu audio está apagado. No logramos escucharte. Hola.
El audio está apagado. Hola, ¿me escucha? Sí, ahora sí. No logramos escuchar. Bien. Entonces mencionaba que nosotros siempre nos tenemos que preguntar si nuestra organización, obviamente conociendo todos nuestros principios, nuestros valores, nuestras normas, está aplicando de una manera correcta este desarrollo de actividades bajo esos principios y esas normas, ¿no? Eso es lo que se busca, eso es lo que nosotros con estas capacitaciones queremos. Me disculpan, lo que pasa es que el audio no sé, se suspende y yo hablo y parece que creo que no me está escuchando nuevamente. Bien, entonces mencionaba que lo que se busca es que con estas capacitaciones es que ustedes conozcan cuáles son sus principios, cuáles son sus valores, cuáles son esas normas que debemos seguir. ¿Para qué? Para llegar a esto que es el buen gobierno, para que esto no fracase en el tiempo. Si ustedes, si la organización, la cooperativa, todos estamos educados y hacemos las cosas correctamente, pues vamos a desarrollar de una manera correcta nuestro trabajo y vamos a trabajar y vamos a obtener resultados, que eso es lo que se espera. ¿Qué más tenemos? Eh, ¿Qué es el gobierno cooperativo? Pues en resumen, podemos decir que es un conjunto de procesos, políticas, normas y prácticas que determinan cómo una cooperativa es dirigida, gestionada y controlada. Entonces, todos estos procesos, políticas, normas y prácticas determinan si la cooperativa obviamente, desarrolladas correctamente, ¿no? Estos procesos, vamos a poder definir, vamos a poder saber si nuestra cooperativa está dirigida y gestionada y controlada de una forma correcta. ¿Para qué? Para ganar confianza en los socios, para ganar estabilidad y sobre todo para ganar, mantenernos en el tiempo, que eso es lo que se espera. No se espera tener una organización para que solamente dure 2, 3, 4 años, sino lo que esperamos es tener una organización que dure en el tiempo, que no solamente yo lo pueda eh, tener, pueda ser socio, sino que mis hijos continúen. Y ese es el mensaje que siempre se da a todas las organizaciones a las que hablamos de cooperativa, ¿no? En las agrarias, que se continúe, porque realmente una cooperativa es como una empresa. Se trabaja el tema empresarial de la misma manera. Se debería trabajar incluso tal cual, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que se busca es generar beneficio con el servicio o con el producto que se está vendiendo. ¿Para qué? Para nuestros socios, que son pues los que conforman esta organización.
el gobierno cooperativo y los grupos de interés, ¿no? ¿Cómo es que nosotros estamos organizados y quiénes están a nuestro alrededor? Tenemos en la parte principal, tenemos los socios, que son todos los socios que pagan sus aportes, que están inscritos, ¿no? En algún momento, me imagino que todos los que estamos acá presentes nos hemos inscrito en una cooperativa. Yo también he sido parte de una cooperativa de ahorro y crédito, en algún momento he sido socia. Entonces, ahí estamos, todos ellos, ¿no? También tenemos, por un lado, los delegados. Les mencionaba, recuerdan que les mencionaba que los delegados nacen cuando ya una organización tiene más de 200 socios, ¿no? ¿Por qué? Porque la ley de cooperativas nos dice que una cooperativa puede tener delegados, o sea, su asamblea de delegados, mínimo 60 delegados, eso es lo que puede tener. Entonces, en el momento que esta cooperativa decide tener delegados, estos delegados deben ser mínimo 60, pero cada delegado debe representar a tres personas como mínimo. Si hablamos de 3 por 60, estamos hablando de 180 personas, 180 socios para que una cooperativa tenga delegados. En las cooperativas de ahorro y crédito, por su amplio campo de acción que tiene, por el servicio que brinda, los socios son mucho más grandes. Entonces, sí o sí se trabaja con delegados, ¿no? De esos delegados que se tienen, ¿no? Se nacen los directivos, ¿no? Los directivos, para ser directivos, tienen que estar dentro de la asamblea de delegados, ¿no? ¿Quiénes son los delegados? Los socios, porque de los socios salen los delegados. ¿Qué más tenemos? En la COPAC tenemos, por un lado, también los proveedores, los acreedores, ¿no? Tenemos nuestros trabajadores y debajo también tenemos el Estado, que también es, es alguien que interactúa, son grupos ahí que estamos interactuando. Y dentro del Estado tenemos normas que nos regulan, como SUNAT, ¿no? Instituciones que nos regulan como SUNAT, tenemos la SBS y tenemos INDECOP, ¿no? Y así, si en el camino nace alguna norma que el Estado se le ocurre para regular, como en el caso de la SBS, por ejemplo, que hoy en día está regulando a las COPAS, ¿no? Antes no había esto. Entonces, las COPAS no tenían ese, no tenían bajo el hombro esa carga de que voy a ser revisada por la SBS como lo hacen los bancos, ¿no? Pero hoy en día ya están siendo reguladas. ¿Para qué? Para que exista una un mejor control de estas, ¿no? Tanto para el Estado. Ahora, los principales aspectos para un buen gobierno cooperativo, ¿no? Tenemos varios, lo vamos a ir comentando uno a uno, podemos ir haciendo ejemplos. Vuelvo a repetir, si en algún momento quieren participar, me levantan la mano y pues vamos conversando, ¿ya? Entonces, en el caso del el primero, por ejemplo, un aspecto importante para el tema de un buen gobierno cooperativo es reconocer lo que es una cooperativa y en especial lo que es una COPAC en el caso de nosotros, ¿no? Porque cooperativas hay muchas, ¿no? Tenemos que diferenciar qué es lo que realmente hace mi organización, mi cooperativa. En este caso, las cooperativas de ahorro y crédito, la razón por la que se juntan los socios o crean esta organización es para qué, para poder brindar servicios financieros, productos financieros, ¿no? Poder brindar préstamos, poder brindar facilidades de ahorro, ¿no? Poder de repente trabajar de la mano con las empresas para trabajar el tema de las CTS y una serie de cosas que pueden hacer. Obviamente, estos productos que se crean con las cooperativas de ahorro y crédito es para brindar o competir con las demás financieras que existen en el mercado, ¿no? A veces, muchas personas tenemos las posibilidades de pagar, pero de repente porque no tenemos un historial crediticio, de repente porque no tenemos algún requisito que nos pide el banco, simplemente nos cierran las puertas. Entonces, hay que tener claro por qué nace una COPAC.
Yo he hecho un resumen, ¿no? Y eso es lo primero que tenemos que saber para un buen gobierno cooperativo. ¿A qué se dedica la organización a la que yo pertenezco? Una vez que yo reconozco, ¿no? Voy reconociendo estas diferencias con otras, ¿no? Una entidad comercial, una entidad cooperativa, son lo mismo, no son lo mismo, ya lo mencioné, no son iguales, ¿no? Por lo tanto, entonces al no ser iguales, son diferentes y por lo tanto requieren un tratamiento normativo diferente. ¿Cómo es que yo en mi COPAD tengo que gobernar? ¿Cómo se gobierna en una COPAD, no? Tenemos principales aspectos para un buen gobierno cooperativo, las COPADs y las empresas financieras. ¿Quiénes están dentro de estas empresas financieras? Los bancos, las cajas, ¿no? Las financieras tenemos una serie ahí, tenemos en pantalla, ustedes pueden ver una serie de cajas de financieras que hay y de bancos, ¿no? Que competimos con las COPADs, ¿no? Entonces, en las COPAS, ¿qué tenemos? Tenemos, por ejemplo, la sociedad de personas, que están todos los socios acá. En el caso de las financieras, tenemos la sociedad de capitales, o sea, terceros. Dos, tres son grupos grandes que buscan, o lo que buscan siempre es tener lucro, ganar, 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 no nos importa nada. Si se sientan a revisar con el gerente el avance de la gestión, solo piensan en dinero, solo piensan en números, ¿no? En el caso de las copas, eh, tienen, uno de los aspectos es que no tiene fines de lucro. No tener fines de lucro no significa que no hay que pensar en ser rentables, ojo, no hay que pensarlo así, sino que sin fines de lucro es que como cooperativa, yo busco una ganancia, una rentabilidad, un beneficio económico, pero ese beneficio económico yo lo demuestro o tengo que demostrar que ese remanente es beneficio para todas esas personas que forman parte de la organización, ¿no? A eso significa, no es que solo gano y pues me quedo con el dinero dos, tres personas, no, esa ganancia o esa rentabilidad es sinónimo o va a verse reflejado en todo el trabajo que va a hacer la cooperativa por el bienestar de los socios, de la comunidad donde se encuentra, que es parte de los principios. Uno de los principios es que la cooperativa también apoya al desarrollo de las comunidades, ¿no? ¿De qué manera? De repente haciendo un parquecito infantil, por ejemplo, ¿no? Entonces, todas esas cosas que se practican, pues forma parte o podemos llamarlo que no tiene pues fines de lucro, sino lo que busca es un bienestar colectivo, ¿no? Pertenece a todos los usuarios, a todos los socios, perdón, ¿no? Todos los socios son dueños de la COPAD. En el caso de las financieras, pertenece a sus inversionistas y los clientes son solo usuarios. En la COPAD, los socios son clientes y son dueños. Yo soy socio y a la vez soy cliente en una COPAD. En la financiera, yo soy cliente y nada más, ¿no? En cambio, ¿quiénes son los dueños? Los que invierten, todos los inversionistas. En las cooperativas siempre se tiene que realizar las cosas como en la transacción entre el socio y la cooperativa, se tiene que ver reflejado como un acto cooperativo y para que se dé el acto cooperativo tiene que ser cooperativa socio, o sea, una persona que está registrada como socio, ¿ya? Y en las empresas financieras pues realizan actos con fines comerciales. Yo te doy un préstamo, tú me pagas mi interés y listo. No hay ningún acuerdo que tú vas a participar de las decisiones. ¿Qué más? Las COPADs operan hacia adentro, ¿no? Con sus socios, siempre para el socio, el trabajo, siempre para el socio. Eh, Buscan un beneficio económico, realizan actos internos, ¿no? ¿Sí? ¿Me levantaron la mano? Hola. Buenas noches. Y Sí, mi nombre ¿cómo es Luz. estás? Sobre una duda, sobre el caso, como usted comentaba, ser socio. Nosotros somos clientes de la cooperativa. ¿Para qué se refiere que somos beneficiarios? O sea,
somos socios creo ahorita, ¿no? Porque nos ha hecho pagar una inscripción, algo así. Esa partecita no lo tengo bien claro, si nos puede explicar, por favor. Sí, bien. Cuando mencionamos que somos socios y también somos beneficiarios de todo lo que la cooperativa nos puede ofrecer, en la clase anterior nosotros veíamos los derechos, obligaciones, beneficios que tienen el socio de una COPAC o de una cooperativa, ¿no? Esto también está dentro del estatuto que pueda tener o de los reglamentos que pueda tener una COPAC. Para yo poder ser beneficiario de lo que mi organización me ofrece o de lo que la cooperativa San Miguel ofrece, pues yo tengo que cumplir con ciertas responsabilidades o obligaciones, ¿no? Mencionábamos en la clase pasada que estas obligaciones, por ejemplo, son que paguen sus aportes, que estén al día con sus créditos, si tienen algún crédito, estar al día, ¿no? Que participen de este tipo de eventos, que cuando les entreguen o les designen un cargo de delegado, un cargo directivo, lo asuman correctamente, de una forma honesta, ¿no? Y así una serie de comportamientos y obligaciones que tienen que cumplir para que puedan hacerse acreedores de beneficios, ¿no? Esos beneficios pueden ser de repente en Navidad, en Año Nuevo, les entregan alguna canasta, algún presente, o pueden o pueden acceder a préstamos por diferentes cantidades de acuerdo al comportamiento crediticio que tienen desde el principio, pueden participar, ¿no? Uno de los beneficios importantes es que ustedes pueden participar de socios, pueden pasar a ser delegados y a la vez pueden ser directivos y forman parte entonces del grupo de personas que dirigen el rumbo también de la organización, ¿no? A diferencia de las empresas, de las financieras, de los bancos, que nosotros sacamos un préstamo y pues nunca vamos a ir a la mesa directiva a tomar una decisión, ¿no? Eh, ¿Qué más tenemos? Tenemos principales aspectos, otros, por ejemplo, en las COPACs, su objetivo es servir y no lucrar, ¿no? Es servir, es brindar productos financieros a los socios eh, con mejores condiciones, con mejores facilidades, ¿no? Rentabilizar para fortalecer los servicios que ofrece. Eso es lo que decía hace un momento. La cooperativa no, porque es sin fines de lucro, va a tener que perder y perder. No, tenemos que tener una rentabilidad. Por eso es que trabajamos el tema empresarial con nuestro gerente, que lo vamos a ver más, vamos a reforzar más adelante, este organigrama que trabajamos el tema empresarial, ¿no? Entonces, tenemos un gerente, tenemos trabajadores, pues ellos son la parte técnica que nos van a ayudar a rentabilizar, ¿no? Una COPAT es una sociedad de personas, de socios, ya lo venimos repitiendo, ¿no? Operaciones entre asociados, ¿no? ¿Qué más tenemos? Usuarios son, hola, sí, me levantaron la mano. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué ¿Cómo tal? están? Comprendimos el tema del acto cooperativo, pero las cooperativas de ahorro y crédito también pueden adquirir, por ejemplo, bienes inmuebles para, por ejemplo, eh, alquilarlos. ¿Y cuál sería el comportamiento fiscal, ya que no es un acto cooperativo dentro de la COPAC? Muchas gracias por su atención. Bien, una cooperativa puede tener bienes y los puede alquilar a los socios. Eh, no sería un fin, no es parte del fin de la organización, ¿no? Pero con una evaluación, como lo he repetido en clases anteriores, se puede definir si se puede incluir este tipo de actividad entre la cooperativa y el socio, ¿no? De repente, por ejemplo, Orlando, ¿me puedes decir algún bien que está dentro de la idea que tú tienes, que te gustaría, por ejemplo, que se pueda hacer este tipo de actividad para hacer un poco, explayar el ejemplo?
Sí, he sabido de varias cooperativas de ahorro y crédito que tienen propiedades y estas las alquilan a terceros, como bienes inmuebles, locales, etcétera. Al no constituir un acto cooperativo, ¿cuál sería el tratamiento dentro de la cooperativa de ahorro y crédito según la legislación vigente, por favor? Ya, perfecto. Eh, sí puede tener las cooperativas o la cooperativa de ahorro y crédito, sí puede tener actividades anexas, ¿no? En este caso, terceras a lo que realiza como actividad principal. Sí lo puede hacer porque son inversiones que generan ciertas rentabilidad y esos ingresos siempre van a ser tratados como en SUNAT siempre va a ser tratado ya no como acto cooperativo, sino como un ingreso de renta de tercera categoría, ¿no? Todo lo que es acto cooperativo tiene un tratamiento tributario diferente bajo las legislaciones tributarias este, vigentes que existen, ¿no? Hay algunas diferencias entre las agrarias, entre las de ahorro y crédito, entonces nos regimos por eso cuando es acto cooperativo y cuando tenemos ingresos diferentes al no al acto cooperativo, sino a actividades con terceros, ¿no? Ingresos por terceros, siempre va a ser tratado como si fuera un ingreso de tercera categoría, ¿no? Que es el pago normal que se hace ante SUNAT y no con los beneficios que normalmente tienen las cooperativas, ¿no? ¿Cuánto debo pagar? Por ejemplo, si hablamos de una renta de tercera o como un régimen general, estamos hablando de un 30 o 28%, de acuerdo al tipo de actividad que se realiza. Eh, si estamos hablando en el caso de un alquiler de una propiedad en particular, podemos trabajarlo con el pago de la renta de los alquileres, ¿no? Que lo hacemos todo mundo y que es el 5% del valor que estás alquilando. Eh, y así, ¿no? De acuerdo a la actividad, en ese momento que se ejecute, ¿no? Se ve cuál es la legislación tributaria que me puede corresponder. Pero sí o sí, Entonces, cuando es un externo. Sí, entonces, disculpa, si por ejemplo el bien inmueble se alquila a un socio, por ejemplo, un depósito, una cochera, a un socio, sí constituye acto cooperativo. Pero si se alquila, por ejemplo, a un tercero, no constituye acto cooperativo. Por ende, el tratamiento tributario va a ser diferente a ambos. así es correcto. Es correcto. Tienes que demostrar que es un acto cooperativo si es con el socio o si estás haciéndolo con tercero. Por ejemplo, en las agrarias compran el grano de cacao, ¿no? Ese es el acto cooperativo, pero anexo a eso, las cooperativas, por ejemplo, venden insumos para el campo. La cooperativa le vende al socio abonos, insumos para el campo, y eso dentro de los ingresos está tratado como acto cooperativo porque es parte de lo que puede contribuir para esa venta que se haga, ¿no? En este caso podríamos tratarlo como un acto si es un alquiler. También hay que de repente evaluar ahí, Orlando, al momento de querer tocar esto de alquiler. En ese momento, no solamente de repente evaluamos si es o no socio, sino para qué va a necesitar el bien. De repente, por decir, es un almacén, pero en qué contribuye a la actividad de la financiera. O sea, hay que evaluar, sentarse, ¿no? Con el contador, con gerencia de repente, y evaluar todos esos candados, todas esas ramitas que salen a raíz de este alquiler que yo puedo dar. Para qué se va a hacer el uso? ¿En qué, en qué tiene relación con de este acto cooperativo de la COPAT con los socios? Y ahí vamos a determinar para poder discutirle a SUNAT que sí es un acto o que no es un acto. O sea, si nosotros lo evaluamos y sabemos que sí se puede defender que es un acto cooperativo, pues se lo defiende. Porque igual con SUNAT siempre se discute con personas igual que nosotros, pero sí hay que tenerlo claro. Por eso cada actividad que realicen dentro de una COPAT nueva,
¿no? Cada cosa nueva que quieran hacer adicional a lo que ya vienen haciendo, siempre hay que evaluarlo bien y evaluar con las normas vigentes. Ok, entonces ahí hay una diferencia entre lo que vendría a ser remanentes y excedentes, ¿cierto? Así es, el remanente es producto del acto cooperativo en sí. Y cuando hacen, por ejemplo, un balance, les explico un poquito, ya que estamos tocando este tema. Cuando se hace un balance, quiero poner acá la cámara para que me miren cuando hago el movimiento de las manos. Cuando hacemos un balance, tenemos una utilidad, ¿no? Por decir, 100 soles, ¿no? Y esos 100 soles es producto de todos los ingresos que ha tenido la cooperativa menos los gastos. Y es producto de todos esos ingresos que pueden ser, por decir, de los alquileres que tienes, que mencionas, de las actividades que tienes con el socio. Todos esos han hecho 500 soles y 400 soles han sido sus gastos y les quedó 100 soles, ¿no? Ahora, la SUNAT, ¿qué te dice? A ver, oye, demuéstrame que esos 100 soles es producto 100% de tu trabajo con tus socios. Si tú no has tenido ninguna actividad adicional, esos 100 soles es producto del trabajo de los socios y por lo tanto a esos 100 soles le quito el 20% que va a reserva, le quito el 5% que va a educación, el 10% que va a provisión social y me queda, por decir, 70 soles. Esos 70 soles se reparten entre todos los socios, porque es de todos los socios y no ha participado nadie más. ¿Qué pasa si yo tengo un ingreso con alguien que no es socio? Por ejemplo, en las agrarias pasa así, hay agricultores que venden su grano y que no son socios. Entonces, de los 100 soles, tú dices, a ver, demuéstrame que todos los 100 es de los socios. No, solamente de los 100 que quedó, por eso hay toda una aislación de trabajo de control interno. De los 100, me representa 80 soles de los socios y 20 soles de los no socios, ¿no? O de los terceros, ingresos terceros. Esos 20 soles pasa automáticamente a ser reserva de la cooperativa, se capitaliza para la cooperativa y solamente queda 70 soles, ¿no? Quitamos 20% reserva, 5% educación, 10% provisión social y los 20 soles también le quito y le mando a capitalización, que son de los no socios, y de ahí recién lo que me queda es para el resto de socios. Más o menos así es la explicación, no sé si me entendiste, Orlando. Pero lo que es ingreso de no socios queda como capitalización de la cooperativa, no se reparte con los socios, no se le da como remanentes, ¿no? Hola, ¿me escuchaste, Orlando? Sí, claro, estamos escuchando. Gracias. Ah, ya, perfecto, ya. Entonces, por ejemplo, acá, reforzando más el tema de la estructura, ¿no? Tenemos, tenemos acá la COPAC y tenemos la empresa financiera, ¿no? En la COPAC, pues tenemos, en la COPAC tenemos la Asamblea General de Socios o de Delegados, ya lo he repetido varias veces y espero que ya no nos olvidemos. Es asamblea de socios cuando tengo menos de 200 socios y asamblea de delegados se genera cuando ya tengo más de 200 socios porque me va a permitir tener mis 60 delegados que representen mínimo a 3 socios. ¿A cuántos socios debe representar máximo un delegado? Lo recomendable es que eso lo pones eso se pone siempre en el estatuto
Pero, por ejemplo, muchas cooperativas ponen que un delegado represente a 10 personas, ¿no? Como máximo. Mínimo 3, máximo 10. ¿Puedo poner a más? Pues va a depender de la evaluación que ustedes hagan, de los directivos, ¿no? Y digan, lleven su propuesta. Oye, yo pienso que debería ser 15 porque acá en esta zona, por ejemplo, solamente tenemos 15 socios y pucha, vamos a poner a uno, a dos delegados. Entonces, todo eso tienen que evaluar, ¿no? Hay que evaluar siempre ¿y quiénes son los que evalúan esas cosas? Son los que están en las directivas, porque ellos llevan la propuesta, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que se capaciten siempre, estimados. Tenemos los consejos, los comités, ¿no? ¿De dónde salen ellos? De la asamblea. Y debajo del consejo de administración, que es el órgano encargado de elegir a su gerente general, pues tenemos la gerencia y eh, todas las personas que nos ayudan al tema operativo. Entonces, como pueden ver, tenemos la gerencia que se encarga y ellos son los que nos ayudan a generar esa rentabilidad que esperamos, porque las cooperativas siempre se tienen que trabajar pensando en una rentabilidad, en una ganancia, ¿no? Las empresas o las financieras, ¿no? Tenemos la Junta General de Accionistas, que son los inversionistas, ¿no? Que dan dinero, que ponen el dinero para dar los préstamos, para construir, ¿no? Debajo tenemos el directorio, que está al nivel de los consejos que tienen las cooperativas. La Junta General está al nivel de la Asamblea. El directorio a nivel de los directorios o consejos que tenemos en las cooperativas. Luego tenemos la gerencia general y el resto es lo mismo. Gerencia y el resto de operaciones es similar, ¿no? Porque está finanzas, los créditos, los que cobran, los que van a entregar los créditos, los que están en ventanilla, ¿no? ¿Me están escuchando, chicos? Porque me escribieron que no me escuchan. Sí, sí, se escucha. Y aprovecho la ocasión. Escuché hace un Ya, momento de que deben existir delegados a partir de la cantidad de 200 socios en una COPAC. ya. Em, sí, no solamente en una COPAT, esto es de forma general, ¿no? La nueva ley de cooperativas menciona, o sea, ya te pone la estructura de cómo debe ser la Asamblea General de Delegados, ¿no? Y te dice, tú puedes tener una Asamblea General de Delegados de mínimo 60 personas, ¿no? Entonces, y para que exista 60 personas, pues, delegados, mínimo debería representar a 3 socios. De los 3, uno es el delegado. De los 3 socios, uno es el delegado. Porque si son dos, en dos es muy poco. Tiene que haber siquiera 3 personas para que debatan y conversen, ¿no? Entonces, más o menos esa es la lógica, pero sí o sí 60 delegados. Por eso es que nace que mínimo 180 personas y a 60 delegados para que se puedan conversar. Si crece más los socios, ¿se puede mantener en 60 delegados? Sí, pero va a crecer la representación de los socios por delegado. Ya no va a ser 3, sino va a ser 5 de repente. Mi Eh, pregunta es por la cantidad, disculpa, mi pregunta era por la cantidad de socios. Yo tenía entendido que era a partir, cuando se iguala o se supera la cantidad de 1.000 socios, es recién donde comienza la figura de los delegados, pero ahora tú me dices que es a partir de 200 socios, toda vez que esto tampoco lo recoge el texto único ordenado que ha sido aprobado el mes pasado, después de 36 años, la Ley General de Cooperativas, ¿no? Si me puedes aclarar ese punto, por favor. Gracias. sí, no escuché bien, mencionaste que a partir de 100 socios ya podemos tener delegados. No, tú indicaste que a partir de 200 De socios, 200, sí, de sí, 200. pero la norma dice 1.000. Y es más, Ah, el mismo texto único ordenado que acaba de ser promulgado este año
reglamentando o juntando todas las normas dispersas después de 36 años de la Ley General de Cooperativas, habla de 1.000 socios. No sé, ya me confundiste con respecto a la cantidad de socios. Si me puedes aclarar ese tema, muchas gracias. Sí, lo que pasa es que indica que debe tener 60 delegados, ¿ya? Eso sí lo indica. Entonces, al momento de Lo hacer... delegado, 60 delegados, eso estamos de acuerdo. Yo lo que estoy preguntando es, ¿a partir de qué cantidad de socios debe existir la figura de delegados? Esa es mi pregunta. Ya, ok. Eh, bueno, el ejemplo que yo hacía de que debe ser a partir de 200 socios en adelante es considerando de que si yo quiero sacar 60 delegados, mis delegados deben representar a mínimo 3 personas porque ya hay 3 personas con las que yo puedo discutir, ¿no? Ya me puedo reunir, ya puedo conversar, ya puedo en una base de 50 personas, por ejemplo, en un sector donde la COPAC de repente está interviniendo y hay 50 socios, pues podemos sacar delegados por 3 personas. ¿Debe ser por 3? Sería la pregunta, ¿no? ¿Debe ser mínimo por 3? Inicialmente se recomienda que debe ser mínimo por 3 si es que desean ya formar su asamblea de delegados. Ahora, ¿hasta cuánto máximo puede representar un delegado? Se recomienda también que sea 10 personas, por ejemplo. Puede ser más en el caso de una COPAT, que es una organización que es mucho más grande. Sí podría ser más. Va a depender mucho de la evaluación que hagan del lugar, cómo es que está distribuida la COPAT, ¿no? Si es una COPAT donde tiene el ámbito de acción en un sector y ahí están nuestros socios, la gran mayoría, y sí se pueden reunir, sí pueden participar, pues de repente un delegado va a representar, no sé, a 50 personas, ¿no? Eso va a depender ya de la evaluación del ámbito de acción. Eh, en las organizaciones en general, en otras, se les recomienda eso, que si quieren formar su asamblea de delegados, pues que sea a partir de mínimo 3. ¿Por qué? Porque cuando hablamos, porque si queremos formar delegados, imagínense, son 1,000, ¿no? Y queremos hacer una asamblea, van a estar los 1,000 y no nos vamos a poner de acuerdo. Entonces, por eso nacen los delegados. ¿Para qué? Para poder reducir un poco la capacidad, la capacidad de comunicación, ¿no? De comunicación y de entendimiento sobre todo. A ver, parece que yo me estoy equivocando en todo caso, toda vez de que siempre he entendido que en toda COPAC, estamos hablando de cooperativas de ahorro y crédito, no otro tipo de cooperativas. La figura de delegado aparece cuando supera los 1.000 socios. Y por eso que, lógicamente, que no se va a poder traer a todos los 1.000 delegados, a pesar que ahora la nueva normativa ya establece la facultad de hacer asambleas virtuales, etcétera. Bueno, pero por el otro lado, la norma indica que es a partir de 1.000 socios para que haya delegados. Ahora, en forma muy excepcional, no es la regla, se podría hacer menos de 1.000 socios siempre y cuando lo dice la nueva normativa, siempre y cuando se encuentren, por ejemplo, en zonas muy alejadas donde quizás no tengan representatividad. Ejemplo, en zonas rurales, nuestra orografía es muy dispersa y por lo tanto hay una agencia, qué sé yo, 4.500 metros sobre el mar, y Ujú. otra agencia se encuentra al costado, de la orilla, de la playa, y otra agencia se encuentra en la triple frontera, en la selva. Teniendo, por ejemplo, esa salvedad, se podría utilizar la figura de delegado si es que no llega, lógicamente, a los 1.000 socios. Pero la regla es, pasando a los 1.000 socios, se utiliza la figura de los delegados y se elige a 100 delegados, salvo mejor parecer, o por favor, si me lo puedes aclarar.
Muchísimas gracias. El tema. Sí, mira, vamos a hacer algo. Voy a revisar bien la normativa y te parece si en la siguiente clase que nos toca todavía vamos a tocar el tema, voy a hacer una diapositiva particular para ver el tema de la formación de los delegados. Para continuar ahorita con todas las diapositivas que nos faltan, porque tenemos un montón, pero lo estoy tomando nota ahora mismo para poder dejar claro cómo es que se constituyen los delegados, en qué momento, qué recomendaciones podemos tener, porque la norma nos puede dar una de manera general, pero si ahorita nos agarramos a conversar en eso, tal vez no nos vamos a llegar a un punto medio. Voy a revisar bien la normativa y al igual que tú lo has revisado, ¿no? Y en la siguiente clase, pues hacemos al inicio, aclaramos bien el tema para todos, ¿no? Para que todos podamos tener claro el tema de cómo es que nacen o en qué momento deben nacer los delegados. ¿Te parece? Por mí no hay problema lo que digan también todos los demás compañeros de cooperativistas. Continúa, Ujú. Sheila, con tus diapositivas. Ok. Entonces, acá, por ejemplo, tenemos los principales aspectos para un buen gobierno cooperativo, ¿no? Decíamos, una organización que solo opera con sus socios, ¿no? Tiene que haber acto cooperativo. Cooperativa con el socio, acto cooperativo. Todos los usuarios del servicio de ahorro y créditos son los socios. Si en una cooperativa de ahorro y crédito yo tengo un crédito, significa que soy socio porque he tenido que haberme inscrito. No puede haber en una cooperativa de ahorro y crédito alguien que saque un crédito y no sea socio. Siempre nos inscriben. Esa es como que una regla general que pasa cuando vamos a querer solicitar un crédito, ¿no? Eh, puede existir de que haya personas que no son, realmente no debería, no sé si pasa en las cooperativas de ahorro y crédito, pero no es lo correcto, ¿no? No debería. Todos los que tienen algún vínculo financiero es porque han sido inscritos como socios. Entonces, al hacer esa operación de darle un producto, un préstamo, ¿no? Se está realizando el acto cooperativo. Y eso es lo que se llama sin fines de lucro. ¿Por qué? Porque lo está haciendo con su socio, ¿no? Entonces, habíamos hablado acá que primero teníamos que entender, ¿no? ¿Qué es una cooperativa? Entonces, aquí habíamos comentado un poco la diferencia, cómo es una COPAD, cómo es una financiera, qué es lo que busca la COPAD, qué es lo que te propone la COPAD como cooperativa, ¿no? Entonces, al reconocer esas diferencias, que es uno de los primeros aspectos para un buen gobierno cooperativo, tenemos el segundo, que sería cumplir con los principios cooperativos, ¿no? Que ya también lo hemos visto en la clase pasada, ¿no? En las clases pasadas, que tenemos 7 principios, ¿no? El primer principio es libre y voluntario, ¿no? El ingreso para yo ser socio y también de la misma manera el retiro, ¿no? Hay un control democrático donde todos participan para las decisiones, ¿no? De forma escalonada participamos, pero sí hay democracia, o debe haber democracia, ¿no? ¿Cómo se hace de forma escalonada? Es que yo socio en mi base, tomo una decisión y esa decisión, si tengo un delegado, va y lo representa en la asamblea. Y en esa asamblea también ellos hablan en nombre de todos esos socios que representan, ¿no? Interés limitado al capital, ¿no? Distribución de excedentes o remanentes, educación cooperativa, que hoy día mismo lo estamos practicando, la integración con la cooperativa, ¿no? Y la irrepartibilidad de la reserva cooperativa, ¿no? Las reservas que se realizan. Eh, ¿Qué más tenemos? Cumplir con esos aspectos, ¿no? Ya lo hemos mencionado, cómo es que realizamos el tema de cada principio, ¿no? La libertad de ingresar y de retirarse, el control democrático, el interés al capital, ¿no? Los remanentes, mencionábamos de los remanentes, hace un momento hicimos un ejemplo así rápido nada más,
que son todos los ingresos del acto cooperativo, ¿no? Entre el socio que mencioné, menos los gastos de ese acto cooperativo también, ¿no?, que hemos realizado, nos queda el remanente. Al quedarnos ese remanente, aquí tenemos menos el 20% de la reserva cooperativa, ¿no? Un porcentaje también se queda para los aportes de los socios. Todos los socios que aportan esos 20, 30, 40, 50 soles tienen un interés a fin de año de esa ganancia que se genera, ¿no? Eh, Seguramente en nuestra cooperativa, si llevamos un control de los aportes o tenemos una aplicación, por ejemplo, ahí se nota los aportes que realizamos, ¿no? Y a fin de año o cuando hacen la presentación de balances, normalmente en las copas, en ese aplicativo se ve reflejado ese interés que ha ganado nuestro aporte, ¿no? Entonces tenemos la educación, la integración, ¿no? La repartibilidad de las reservas. La reserva, que es el 20% que les mencionaba, eso sirve siempre para cubrir esas inicialmente si hubieran pérdidas, ¿no? ¿Qué más tenemos? Para que exista un buen gobierno, como tercer aspecto, debemos tener en cuenta la adecuada distribución de funciones entre los órganos de gobierno de la cooperativa, ¿no? Cómo se realiza esto? Pues tenemos que tener claro cuáles son los roles y funciones que le toca a cada directivo que representa a un comité o a un consejo, ¿no? Debemos tener claro cuáles son sus funciones también del personal operativo, de la gerencia. ¿Para qué? Para que no exista el cruce de roles y funciones, que esto siempre se ve en diferentes organizaciones. El cruce de roles y funciones. A veces los del Consejo de Administración quieren realizar el trabajo del de vigilancia o el de vigilancia quiere convertirse en Consejo de Administración. Entonces, ¿cuándo no va a pasar esto? ¿Cuándo vamos a tener eh, correctamente el trabajo? Cuando antes de que estas personas ocupen cargos tengan conocimiento de cómo funciona cada cargo y cómo eso se gana con capacitaciones. ¿A quiénes los debo capacitar? ¿A los candidatos nada más que van a hacer? No, se capacita en general. ¿Por qué? Porque el socio que hoy día es socio y no tiene ni un cargo, mañana puede ser delegado y al ser delegado tiene la posibilidad de ser directivo. Entonces, yo socio debo ser capacitado y debo conocer esas funciones. Ahora, cuando ya soy directivo, obviamente debo reforzar esa capacitación en el cargo que me corresponde para hacer bien mi trabajo, ¿no? Eso es clave. Clave, porque el mal trabajo o la mala distribución de trabajo que hacen las directivas eh, limita a la buena gestión porque se distraen, ¿no? O toman decisiones equivocadas por falta de conocimiento, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos un poco más amplio cómo está distribuido un organigrama de una COPAT, ¿no? Tenemos arriba la asamblea, los consejos, los comités y también tenemos comités de apoyo. Por ejemplo, acá tenemos un comité de riesgos, el comité de auditoría, ¿no? La oficina de cumplimiento. Son pequeños grupos también de personas que nos ayudan a mejorar la gestión. Se debe crear cuántos comités de apoyo, los necesarios, los que la cooperativa necesite para mejorar los controles. Debajo tenemos la gerencia y pues la gerencia requiere todos los apoyos necesarios para que toda la gestión esté, la parte operativa se desarrolle de una manera correcta, ¿no? Entonces, la adecuada distribución, señores, de las funciones es sumamente importante para que esto funcione bien. Que no haya cruce de funciones. No puede haber un directivo que no tenga clara su función. Eso es dañino, eso puede causar problemas. Entonces, ¿qué se busca con una adecuada distribución? Ya lo mencioné, que la asamblea, por ejemplo, que en asamblea se fijen, ¿no?
los grandes objetivos que tenemos dentro de la organización, qué queremos con nuestra organización, ¿no? ¿Qué es lo que aspiramos, qué es lo que buscamos? Si tenemos todo eso claro, que el consejo, por ejemplo, de administración se encargue de la gestión y la representación, que lo tenga claro eso, ¿no? Que cada uno haga su trabajo que le corresponde, ¿no? El consejo de administración que se dedica a lo que es representación y supervisión. El gerente que se encargue de la ejecución de la gestión, de controlar, de la parte técnica. Que el consejo de vigilancia se encargue realmente de hacer una fiscalización correcta, ¿no? De ver si todo está correcto, si hay algo que mejorar, de informar que estamos haciendo bien el trabajo o de informar si encontró algo por mejorar, ¿no? Que el comité de educación se encargue de capacitar, ¿no? Que haga sus planes de capacitación, que el comité electoral realice una buena elección, que realice un buen trabajo con un buen plan un correcto plan de elecciones, ¿no? A ver, ¿alguien me escribió algo? Sí, alguien pregunta y dice, ¿cómo se eligen los miembros de la asamblea y los directivos? Bueno, eso siempre está reglamentado y debe estar en un reglamento de elecciones dentro de la organización. Normalmente, de forma general, lo que ocurre es que siempre renovamos delegados. ¿Cada cuánto tiempo se renuevan los delegados? Depende de cómo esté establecido en su reglamento de elecciones de la cooperativa. Si la renovación es anual, pues de forma anual cambian sus delegados y eso lo hacen en los sectores que representan estos delegados, ¿no? Si hay un sector donde hay 10 delegados y ahí hay 50 socios, entonces ahí en ese sector, con esos señores, ellos son los que eligen a esos candidatos para delegados o subdelegados, ¿no? Cuando yo ya soy delegado, formo parte de la asamblea de delegados y pues también al igual que se renuevan delegados, se renuevan directivos, ¿no? ¿De dónde salen los directivos? De la Asamblea General de Delegados. Ahora, ¿en qué momento lo hago? También existen fechas, ¿no? Normalmente por periodos. Supongamos que en la cooperativa San Miguel las elecciones de directivos siempre se hacen en noviembre, pues cuando eligen en noviembre los cargos duran la mayoría duran de 1 año, 2 años, ¿no? De los presidentes 3 años. Entonces, siempre se lleva ese control y ese control lo realiza el comité electoral y él va informando, oye, ya vamos a hacer renovación de directivos y estos son los cargos que van a ser renovados. ¿De dónde salen? De los delegados, ¿ya? Como cuarto aspecto, ¿no? De un buen gobierno que tenemos es tener un régimen de responsabilidad claro y preciso, ¿no? Eh, que por ejemplo, nuestros miembros de los consejos y comités tengan claro, ¿no? Por, por qué hacen el trabajo. Hay que reforzar esto, es importante, porque de eso consiste un buen gobierno cooperativo, que ellos tengan claro lo que hacen, ¿no? Si hay un régimen de responsabilidad de por qué ellos están en el comité, consejo de administración, consejo de vigilancia, lo tienen clara la responsabilidad que está en sus hombros, van a hacer un buen trabajo. Pero si no entienden sus roles, no entienden la magnitud de hacer un buen o mal trabajo, ¿no? De cómo puede afectar a la organización, pues vamos a fracasar en el gobierno cooperativo, vamos a tener problemas. Como quinto aspecto tenemos máxima transparencia en la información. Eso es algo que ayuda muchísimo a la organización a fortalecerse, la transparencia. La transparencia dentro de las organizaciones de cooperativas eh,
es realmente algo que mueve montañas. Yo digo así, mueve montañas, ¿por qué? Porque si una directiva, cuando llega a la asamblea de delegados y muestra información transparente, y cuando digo transparente, no hablo de que hable mucho, ¿no? Sino de que muestre información clara, oportuna, o sea, cuando está pasando el problema o cuando está pasando el logro o cuando está pasando o han ganado algo, tiene que ser oportuno la información, no esperar 5 meses para recién informar. Oportuna significa en el momento. Tiene que ser información suficiente, ¿no? Suficiente, lo necesario para dejar las cosas bien claras y tiene que ser información real, no inventarse la información, obviamente. Y bueno, en lo que es, tenemos un aspecto de forma, por ejemplo, ¿no? Que la información debe estar, por ejemplo, publicada en las páginas, debe llegar por correos, ¿no? Como yo facilito la información, como yo mantengo informado. Entonces, estas cosas de cómo yo llego al socio, pues va a permitir ganarme la confianza del socio. Y más aún si llevo con información clara. ¿Cómo yo puedo, como ejemplo, en una COPAC, desarrollar la información o cómo puedo mejorar mi transparencia? Por ejemplo, con afiches, con publicidad, a hoy en día en las redes, que todo el mundo tenemos el celular a la mano y todos creo tenemos un Facebook, todos tenemos hasta el TikTok, ya creo, ¿no? Manejamos eso. Por ahí pueden llegar como cooperativa a todos los socios con información de cuándo va a ser las elecciones, de que, oye, estamos renovando delegados en tal sector, oye, tenemos una nueva directiva, oye, va a haber este nuevo producto, un nuevo préstamo se va a aperturar con estas condiciones, todos los que quieran, que cumplan con el requisito pueden llegar. Oye, vamos a hacer una asamblea general de delegados, va a ser tal fecha, la vamos a transmitir en vivo, ¿no? La vamos a transmitir la asamblea para que todo el resto de socios que están representados por sus delegados, pues lo puedan ver. Entonces, todas esas cosas hacen que fortalezca la confianza, la forma en cómo yo transmito la información, cómo yo llego a la información, va a decir mucho de la organización, de lo que quiere la organización para el socio, va a demostrar transparencia. Como sexto aspecto de un buen gobierno cooperativo es promover la participación del socio, ¿no? Siempre realizar eventos donde los socios participen con voz y con voto. Eso, eso de repente cuando ya hay delegados, a veces se siente que se pierde que el socio ya participe, o sea, el resto de socios, pero no debe ser así o no debe pasar esto cuando el delegado es consciente de su representación. Si un delegado es consciente de que representa a 100 socios, por ejemplo, o a 50 socios, o a 20 socios, este delegado, al ser consciente, va a ser partícipe de esos 10, 20 socios. Él debe saber a quiénes representa para que con ellos discuta, para que con ellos comente la información, para que cuando vaya a una asamblea y tenga información venga y les diga, oye señores, esto está pasando, ¿qué opinan? Para eso existe el delegado, no para que se vaya solo él y hable por él. Él tiene que hablar por los socios que representa. Y esa es la forma de hacerlo partícipe a los socios en todo el tema de la gobernanza, a través de sus delegados. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? Reconocer a todos los grupos de interés con los que la cooperativa está relacionada, ¿no? Nosotros debemos tener, por ejemplo, esta imagen que está acá debería estar así en una gigantografía de repente dentro de su cooperativa o dentro de las oficinas para que sepan cómo es que estamos distribuidos. Están los socios, los delegados, la cooperativa, tenemos trabajadores, proveedores, acreedores, tenemos el Estado y estamos regulados. De repente, si algo falta en esta imagen, ponerla. ¿Para qué? Para que nunca nos olvidemos qué está dentro de nosotros y qué tenemos fuera de nosotros, ¿no? Para saber cómo es que debemos, cómo estamos gobernados internamente y por fuera también a qué nos debemos de regular.
¿Qué más? Y algo tan importante que es actuar con integridad, ¿no? Dejar de lado los intereses propios. Si yo voy a ser directivo, si yo voy a ser delegado, no debo pensar, ah, ya porque yo soy directivo, ya pues me toca, no voy a empezar de repente a trabajar para mí. No, esto es una cadena. Decíamos que los delegados representan a 10, a 20, a 30, a 3 personas, a 100 personas. Ese delegado es la voz de esas personas. Y cuando los delegados eligen a los directivos, esos directivos es la voz de toda la cooperativa. Es la voz de toda la cooperativa. El Consejo de Vigilancia es los ojos de todo, para todos los socios, ¿no? Entonces, si yo en algún momento elijo o me eligen, perdón, de un determinado cargo, pues lo que me toca hacer es hacer las cosas de una manera correcta. ¿En qué momento yo entiendo que debo hacerlo correctamente? En el momento que soy consciente del trabajo que implica la labor que me han encomendado, ¿no? Y no solamente del trabajo, sino del problema que puede generarse a nivel institucional si yo hago malas cosas. Hay muchas maneras de demostrar que si hacen malas cosas, la cooperativa puede fracasar, ¿no? Hay muchos ejemplos, se ha visto, hay historias también, donde se ha visto que el mal liderazgo ha hecho que fracase. ¿Por qué? Porque a veces cuando ocupamos cargos, pues pensamos ya no en el todo, y eso no debería pasar, ¿no? Deberíamos pensar en todos porque estamos siendo elegidos por todos, o sea, somos representantes de todos los asociados, ¿no? Entonces, ¿cuál es la función de la directiva en una COPAD? Por ejemplo, la parte administrativa, ¿no? Realiza la planificación, decisión, control, dirección, ¿no? De la organización. Tenemos, por ejemplo, la función del socio, ¿no? Orientada a administrar el equilibrio económico y social, ¿no? En función al socio y economía, entregarle un préstamo, si me dejan el ahorro del socio en la cooperativa, es administrar esa parte. La movilización social, por ejemplo, consiste en la comunicación, la educación, cómo yo hago, cómo educo al socio, ¿no? En qué momento, cómo le informo, cómo le hago partícipe de esta COPAD. ¿Qué más? Tenemos la coordinación de las áreas operativas en este caso, ¿no? Todos los trabajadores que forman parte de la parte operativa, ellos tienen que tener también claro su trabajo. Y de eso, ¿quién se encarga de liderar o de supervisar, de asegurar que eso está bien? Es el gerente, ¿no? ¿Qué más? No porque somos cooperativas, no debemos dejar de lado pensar como una empresa el el tema empresarial, ¿no? Tenemos que tener habilidad empresarial y para eso los gerentes de cualquier cooperativa tienen que tener esa habilidad y conocimiento del liderazgo de la organización que me corresponde liderar, ¿no? Si es una COPAT, pues tiene que conocer cómo se maneja, cómo podemos realizar innovación, cómo podemos mejorar, cómo podemos acceder a más fondos. Tiene que ser una persona capacitada, tiene que pensar en generar rentabilidad. Entonces, el buen gobierno cooperativo, vamos a decir que es si trabajamos el tema de la administración de una manera correcta, que es la planificación, decisión, organización, dirección y control, ¿ya? Tenemos la interacción de los actores, ¿no? Que se hable, que exista, que se trabaje de manera moral, que haya liderazgo, que haya transparencia, que haya coordinación, que haya cooperación, que haya un clima laboral dentro de la cooperativa también en trabajadores, un clima laboral correcto, ¿verdad? ¿Qué más tenemos? En las políticas que podamos manejar, tenemos que siempre estas políticas, estas normas, estos procedimientos estén en función a lo que es a generar liquidez, a generar solvencia, a generar rentabilidad, a tener estabilidad dentro de la organización, ¿no? Y bueno,
que la parte dirigencial, ¿no? Los consejos, los comités, ya los decíamos, tenemos que tener directivos que tengan claras sus roles y sus funciones. Si no, esto no va a funcionar. Por más políticas que pongan, por más normas que pongan, por más reglamentos, por más principios que se repitan, si son personas que no son conscientes y no conocen tampoco todo esto y lo practican, no funciona, porque tenemos que tener directivos que practiquen y que con la práctica, ¿no? Con el ejemplo vamos a ganar más terreno en las organizaciones, porque eso nos va a llevar a buen resultado.